Amigos de Pulso Político, bienvenidos una vez más a nuestro programa y agradeciendo la invitación del señor Marcos Hinojosa para conocer en primera instancia este tema de la educación. Señor Marcos Hinojosa, ¿cómo está caminando en el Perú con referencia a Latinoamérica? Mira, realmente hay algunos candidatos que ya están apostando y están entendiendo que si vienen empresas, no solamente por la pesca, empresas que la minería se ha incrementado un 17%, 17%. ¿Qué se necesita? Tecnología y técnica. Y otras empresas más están viniendo al Perú porque estamos en los ojos del mundo. Por lo tanto, la juventud tiene que recibir una capacitación técnica y tecnológica. Los candidatos, he escuchado a Roberto Quiabra, por decir, ¿no? Si la juventud no va a la universidad tiene que ir a la juventud. Y no solamente como tal, como universidad, sino institutos tecnológicos, porque ahí es donde se necesita jóvenes técnicos que puedan trabajar, que puedan solucionar su problema de la pobreza, que puedan solucionar su problema para salir de ese su desarrollo. Interesante la propuesta que está haciendo. ¿Cuál sería el plan, señor Hinojosa? La forma. La forma es ingresa, por ejemplo, el presidente que asume, lo primero que tiene que hacer es invertir en educación. Eso, la educación, porque no solamente va a permitir al joven que está expectante, que no puede ingresar a un instituto tecnológico o a una universidad porque es cara, pero si el gobierno apuesta por universidades técnicas y tecnología de punta y en forma tecnológica, caramba, ese joven va a salir de la pobreza, ese joven va a emprender, se puede convertir en un empresario. ¿Y por qué no? Ahora, ese tema de la educación también es fácil mirar otros países como China, por ejemplo, ¿no? Que casi duplicó la inversión del Estado en educación. No solamente China, Singapur, Indonesia, el propio Estados Unidos, porque esa es la solución, ¿no? El joven que no tiene cómo ingresar, el joven que no sabe qué hacer, ¿a qué se dedica? Es captado, algunos es captado por estos delincuentes y se aprovechan de esa incertidumbre que tiene este joven y se puede malograr y eso es lo que no se quiere. La educación es factor de desarrollo. Y este tema de la educación, para dejarlo ya ahí, no ha sido escuchado por los diferentes gobiernos que ya han estado en Palacio. En otro tema muy importante también, señor Hinojosa, en su tinte político, en su análisis, ya vemos ya varios días y varias semanas este tema de las peleas en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ya ha asumido un nuevo fiscal ante la suspensión de la titular. Claro, la señora Delia Espinosa, con sus velitas, saliendo ahí a retar, se puede decir a retar, porque ella, según lo que manifiesta, porque ella se ha metido con el poder, se ha metido con el Congreso, se ha metido con los grandes, y esos grandes no le perdonan. Pero no es cierto, porque ella se ha ganado a pulso. El Ministerio Público está en el tema de libertad a los delincuentes, en el tema de 48 horas, y al delincuente que se le encuentra absorción atómica, mira, se le encuentra revólver, armamento, granadas, munición, y es liberado. Eso puede ser. Estamos luchando contra la criminalidad y la extorsión. Todos los días prendemos el televisor, lo primero que se ve, extorsión, criminalidad, muertos de 5 balazos, de 3 balazos, y no le importa que estén los niños, al delincuente no le importa, y dispara igual. Y hay 2 niños que han sido heridos. Por ello es que ella, en vez de estar hablando, despotricando, etcétera, hubiera seguido trabajando para que los fiscales efectivamente tengan una labor positiva. Mire, control difuso para que la amnistía a los delincuentes, ningún terrorista está en la cárcel, excepto la MRTA.
y no solamente no está en la cárcel, sino son indemnizados, les pagan, y a los policías Pero esta es responsabilidad de la fiscal, la que ha sido suspendida, o de cada uno de los fiscales, porque la fiscal titular no puede ordenar a un fiscal que haga esto o haga el otro, ¿o sí? mire, ella es la fiscal de la nación y como tal reúne a sus fiscales supremos, a sus fiscales superiores y al propio fiscal. ¿Para qué? Para que ordenar la casa, porque el Perú necesita salir del problema más grande que tenemos. ¿Cuál es? La criminalidad, carajo. La criminalidad es el problema y la extorsión. Todos los días matan, todos los días amenazan. Y no es uno que amenace a una empresa, son 2, 13 esos bandas delincuenciales que lo hacen. Por ello es que la Fiscalía tiene un papel preponderante, así como las fuerzas del orden, por supuesto. ¿Qué debería hacer la Fiscalía? Inmediatamente tener el problema, la policía lo trae, hay 48 horas de investigación. ¿Qué importa que se pase las 48 horas con tal de encontrar la verdad? Puede ser una semana, puede ser 15 días, pero se encuentra la verdad del delincuente. Si les chapan con armamento, con granadas, con balas y dinero, etcétera, etcétera, y a las 72 horas es liberado, ¿eso es justo? ¿Eso se merece el Perú? Eso se merece los policías que están buscando con inteligencia técnica, con drones, con todo lo demás, y han capturado. Hace poco los mismos generales presentaron a los delincuentes y demostraron que es la Fiscalía, pero sale la señora Delia Espinosa a echarle la culpa a los policías que no investigan bien, etc. Pero lo poco que no investigan, pues entonces hay que cumplirlo. Pero si la Fiscalía no es removido en todas sus estructuras, cambiar casi a todos, la cuestión va a ser igual. Ahí justamente usted está dando en el clavo, porque una de las cosas, el objetivo de Santibáñez, dijimos 3, ¿no? Pero una de ellas es la reestructuración del Poder Judicial. No podemos tener un Poder Judicial blandengue, no podemos tener fiscales que efectivamente se pasan por todo lo que le está entregando absorción atómica, le está entregando pruebas, las cámaras lo están identificando y lo sacan porque se pasó de las 48 horas. Pues, ¿qué importa? Una semana, 15 días, pero ese delincuente, chapado infraganti, reconocido por las cámaras de los distritos, todos los distritos de Lima y de Arequipa tienen cámaras. Por supuesto que el de Arequipa tiene unas cámaras provinciales que no valen, no sirven, pero en algunos distritos de San Juan del Lurigancho, Surco, La Molina, tienen unas cámaras buenas, identificado, comprobado, investigado, y a las 72 horas lo sacan. Eso no se puede aceptar. Está comprobado que la Fiscalía, tanto como el Poder Judicial, son instituciones corruptas, ¿no? Pero no se hace una reestructuración porque los corruptos son los que tienen a su cargo, ¿no? Es vergonzoso, señor Hinojosa, que la Fiscalía de la Nación no tenga una persona para sustituir a Delia Espinosa. Se habló de Pablo Sánchez, se habló de Zoraida Ábalos, todos, y hasta el que ha asumido, que es Tomás Gálvez Aladino, están denunciados. Pero un momento, es vergonzoso. A ver, es tu apreciación y se respeta. Aladino, Tomás Gálvez Aladino, el Tribunal Constitucional ha mencionado que no tiene culpa alguna después de cuántos años. Aladino, por eso ha regresado, ¿no? Ante esa prueba del Tribunal Constitucional, la JNJ ordenó que regrese. A pesar de los audios con Inostroza y los jueces de los cuellos blancos. Hay audios, pero ahí no está inmerso Aladino, el fiscal Gálvez, pero lo que sí es la voz y la investigación que ha hecho el Tribunal Constitución, la máxima autoridad
que interpreta la Constitución y algunos problemas penales, administrativos que se tiene. Ellos han dicho que Gálvez Saladino no está inmerso en eso, por eso lo han puesto, ¿no? Y no es temporal, porque es posible que después de los 6 meses, que no creo que regrese la señora Delia Espinosa, después de todas las barbaridades que ha hecho con las velas, etcétera, y es bueno que se mencione lo siguiente. No, está siendo suspendida por lo que no repuso a Patricia Benavides. No solamente por eso, ese es el tema. Porque ella se ha puesto en franca rebeldía. Eso, ¿ya? Por no acatar una disposición de la JNJ. JNJ, es más, ha denunciado al presidente de la JNJ, Gino Ríos, y eso se ha investigado también. La propia esposa de Gino ha salido a decir que no fue agredida, etcétera, etcétera, pero ella persistía y mencionaba que por haber denunciado a las más altas esferas, por haberse metido con los poderosos, ella es objeto de, ¿no? Y situación que no es tan cierta. Lo que sí no se puede aceptar, lo que ella hacía. Y en las 2 últimas que salió Delia Espinosa, los fiscales supremos que antes estaban detrás, ahí apoyándola, no salieron. ¿Por qué? ¿No? Y la otra, que la conferencia de prensa que hizo, salió con sus 2 asesores, ¿Eso qué demuestra? Que los fiscales supremos no están con ella. Usted acaba de mencionar que ha sido suspendida Delia Espinosa por chocar con las altas esferas. Eso ha chocado con las altas esferas políticas, pidiendo que se elimine el partido de Keiko Fujimori de las elecciones. No. ¿Esas son altas esferas? No, yo no he dicho eso. Ella menciona que se ha metido... ¿Cuáles serían las altas esferas con las cuales ha chocado Delia Espinosa para ser suspendida? Porque no ha mencionado quién ni qué, solamente ha dicho. A ver, es su versión, es la versión de que ella ha dicho, pero acaso ha mencionado, me he metido con la presidenta, con el premier, pero ha pedido la suspensión de un partido político. Ese es poderoso, aliado del gobierno. Veamos, analicemos bien ese detalle, ¿no? Porque sí ha pedido la suspensión, pero no es la responsabilidad de ella pedir que la Fuerza Popular sea eliminado, ¿no? No es, eso es propiamente del Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos tienen la autonomía, ellos son supremos, nadie le puede mencionar nada a Burneo ni a su gente, porque la Junta Nacional Electoral, ellos son autónomos, pero pretende acusar, tienen acusaciones bajo la manga de todo el mundo, ¿no? Esto me hace parecer mucho a la época del dictador Fujimori, cuando Blanca Nélida Colán, manejada por Vladimiro Montesinos, suspendía fiscales a gusto de Montesinos y a gusto de Fujimori. Me hace parecer mucho a esa época. ¿Estamos viviendo así? ¿Una dictadura blanda? No, dicta mucho de estar, no lo veo de esa forma. Acuérdate que en esa época se estaba luchando contra el terrorismo y el terrorismo no tenía fronteras. El terrorismo mataba 70.000 muertos, demostrado. Eran sanguinarios en todo lo que hacía. Y sin embargo, esos terroristas sanguinarios, desgraciados, malditos, hijos de Pero todo, no tiene nada que ver lo que hizo Fujimori con Blanca Nélida Colán. ¿Es un parecido ahora a lo que está haciendo el poder del Fujimorismo con Delia Espinosa o no? No comparto esa opinión, porque ahí fue otra situación muy diferente. Ahí estábamos en guerra contra estos delincuentes terroristas, comunistas, que pretendían tomar el poder. Pero lo interesante de tu intervención es que los candidatos están entendiendo y mirando al sur, a Bolivia, cómo está, un país que no tiene reservas, un país cuya inflación pasó ya los 3 dígitos, un país cuyo sol nuestro del Perú está circulando por todo el norte de Bolivia. ¿Es producto de qué? De que 20 años Evo Morales desgració a este país, carajo,
y eso hay que mencionarlo con todas sus letras. Evo Morales, ¿no? La gente conoce que Evo Morales, con su torpe pensamiento ideológico, ha hecho que Bolivia esté como esté, ¿no? No hay, No solamente no hay productos de primera necesidad, no hay gasolina. no hay un montón de cosas, se alimentan de lo que, por vía Puno, ¿no? Pero imagínate qué pasaría si Pedro Castillo, el ignorante seguiría en el poder. Estaríamos como estamos, si hubiera hecho Chancay, tuviéramos la esperanza de Corío, tuviéramos la esperanza del tren que se quiere hacer. Eso sí es cierto. Entonces, un ignorante, un sinvergüenza que la jueza lo hace que hable, mande sus mensajes y siempre victimizándose en mi pueblo, etcétera. Entonces, tenemos que pensar. Nos quedan unos pocos minutitos. ¿Qué nos faltaría de analizar, señor Hinojosa? Lo que Santibáñez no acudió cuando lo llamaron por los audios con el diablo, ¿no? Pero él dijo una situación que se tiene que entender de tal forma, ¿no? Que no iba porque era la fiscalía la encargada de custodiar esos audios. los audios porque nadie lo conocía y es la fiscalía la que tiene que hacer conocer y preguntarle de tal forma, pero los medios de comunicación no tenían los audios. Entonces, por esa razón, mira, no comparto muchos de los aspectos, la administración que pretendió hacer cuando era ministro del Interior con la Policía Nacional, que él salía, él hablaba, no había comandante general de la policía. Entonces, esas situaciones no se deben repetir, pero nombran a un ministro del Interior cuyo presupuesto, estamos al mes de agosto, y ni siquiera ha llegado al 60%, ni al 70%, y los policías están sin chaleco, los policías no tienen la tecnología necesaria, drones, no tienen cámaras que les permitan detectar, perseguir y capturar a estos sinvergüenzas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El Perú está primero, y no se entienda que así como así, la criminalidad y la extorsión que está ahí en la cúspide de muertes, 1.254 muertos por la criminalidad el año pasado. Y en estos momentos Lima está sacudida por toda la criminalidad, por la extorsión, no solamente de uno a una empresa, sino 2, 3 extorsionadoras, bandas extorsionadoras. Y el problema está, amigo, que los delincuentes migran y ya están en Arequipa, así como ya estaban en Trujillo, y pueden estar en el Cusco también. Por eso tenemos que tener cuidado, caramba, ¿no? Y buscar a un buen candidato para que el Perú nuevamente se vea fortalecido, porque tenemos todos los argumentos para desarrollar en todo lado nuestro océano, nuestra minería, nuestra agroexportación, todo tenemos. Todo, por eso es que este comunista de Petro quería, este sinvergüenza también de Evo Morales quiere, ¿no? Nosotros tenemos que resguardarnos con educación y proteger lo más grande que tenemos es la familia. Muchas gracias, amigos, y que Dios lo bendiga. Pulso político.